Masejet Julin, Daftet Amudalef 9a, segunda línea. Dice la Gemara de Amar Rabiuda Amar Rab. También Jajam, Tzarich Sheilmot Shelosha Devarim. Ketav Shechita o Mila. Pero Hanania Bar Sheleva Mishmed Rab Amar. Af Keshet Tefilin Ubrikat Chatanim Betzitzit. Veida Hani Shechichan. Dice Rabiuda en nombre de Rab. Un Talmid Jajam, que es una persona que tiene harto conocimiento, bastante conocimiento en la Torah y en sus alajot. Es importante que aprenda y tenga experiencia práctica en tres cosas. Ktav, que sepa escribir, firmar su nombre en caso que se siente como juez o que firme como testigo. Necesita tener experiencia práctica en Shejitá, ¿sí? No es suficiente que sepa las alajot de Shejitá, sino tiene que saber lo práctico. Y la tercera cosa es Milá. Tiene que saber la práctica de Brit Milá, no solamente saber sus leyes. Así dice quien Rabiudá en nombre de Rab. Rab Hanania Bar Shelemia en nombre de Rab agrega tres cosas adicionales, un total de 6. ¿Cuáles tres cosas adicionales? Tiene que saber en la práctica cómo hacer un kesher shel tefilín, un nudo de tefilín de Rosh, la Dalet. Birkat Hatanim, cómo decir de memoria la Sheva Berajot, las 7 bendiciones que hacemos al Hatán y al Kalá. Y tzitzit, cómo armar un tzitzit. Pregunta la Gemara, y el primer emorá, la primera opinión, Rabiudá en nombre de Rab, porque nada más mencionó 3, Ketivá, Shejitá y Milá, y no mencionó también las 3 adicionales que mencionó en la segunda opinión, Kesher Tefilim, Birkat Hatanim y Tzitzit. Dice la Gemara, no, porque esas últimas 3, Kesher Tefilim, Birkat Hatanim y Tzitzit, son cosas que son muy comunes y todo el mundo lo sabe, ¿sí? Y no se necesita un estudio especial para eso, ¿sí? Sino uno lo aprende solo. ¿Sí? Ya que no necesita dedicarle un tiempo especial, porque todo el mundo lo sabe y uno lo aprende con el tiempo. Por eso la primera opinión no lo menciono. Seguimos. Ve'amar Rabiudá Amar Shemuel. Kol tapach she'eno yodea ilchot shechita asur lechol meshchitato. Ve'elu hen ilchot shechita. Shehia, derasa, halada, hagrama, ve'ikur. Ma'ika mashmaran kulo taninu. Lo tzricha sheshachat lefanenu 2 ו3 פעמים ושחט שפיר. מה עוד תימא מדאידך שחט שפיר הינמי שחט שפיר כמשמען כיוון דלא גמר זימנין דשאי ודריס ולא ידע. Otra alajá, otra enseñanza. Dice la Rabiudá en nombre de Shmuel. Un tabaj, ¿qué es un tabaj? Carnicero, pero en el tiempo de la Gemara, ¿quién era el carnicero? El shochet mismo. Que no sabe las leyes de Shejitá y hace Shejitá, prohibido comer de su Shejitá, de su carne. ¿Por qué? Porque sospechamos que como no sabe las alajot, puede ser que la Shejitá esté, ¿qué? Pesula. ¿Cuáles son esas leyes de Shejitá que estamos mencionando? Que es importante que sepa. Dice ciertas leyes que invalidan la Shejitá. ¿Cuáles? 5. Sheiyá. ¿Qué es Sheiyá? Vamos a ver todo esto más adelante con más claridad. Pero Sheiyá es cuando hay una pausa en la mitad de la Shejitá. O sea, hay que hacer Shejitá con un cuchillo, holajá y obá. ¿Cómo se dice holajá? Extender el cuchillo y traerlo de regreso. Y hay que hacerlo seguido, sin pausar. Sheiyá si pausó, ¿sí? Pausó un tiempo que de Shejitá, el tiempo que tarda hacer una Shejitá, o sea, un poquito tiempo, ya se invalida. A pesar que al final siguió haciendo Shejitá. Si pausó, se invalida. Primer psul. Segundo psul, derasá. ¿Qué es derasá? Muy bien, presionar. O sea, que no corta haciendo así, sino presionando hacia abajo. Tercero es jaladá. ¿Qué es jaladá? Clavando. Ya lo mencionamos esto antes. ¿Cuándo es clavando? Cuando clavas el cuchillo entre un simán y otro, y después cortas uno de los simanim. ¿Sí? Los simanim son el cané y el veshet, la tráquea y el esófago. Cuarto psul, hagramá. ¿Qué es hagramá? Hagramá es cortar más allá de la parte definida. Explico. No todo el esófago y la tráquea, ¿sí?, están que lleguen para Shejitá, sino un lugar específico. Entonces, si la persona inclinó, agramá viene del lenguaje inclinó el cuchillo de tal forma que llegó para afuera de esa parte, también está pasul. Eso se llama agramá. Y el quinto que se menciona aquí es ikur, desgarro, que es cuando corta el cané, pero desgarrando, por jalar. ¿Cuándo pasa eso? Cuando uno corta con un cuchillo que no está afilado, tiene peguimot, tiene defecticos, ¿sí? Entonces no corta, cuando llega ese defectico, lo jala un poquito y se corta a través de desgarro. Entonces también esto, ikur, está que
prohibido, está pasul. Entonces, básicamente nos enseña, repito, Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, que cualquier shohet que no sabe el hot shechita, ¿qué es el hot shechita? Estas 5 que mencionamos, Sheiyá, de la Saharada, Grama, Bikur, si hace shechita, no se come de su carne. Dice la Gemara, obvio, ¿cuál es el hitush que nos viene a decir aquí Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel? Todo eso está escrito en la Mishnah más adelante, en Daf Yud Het Amud Aleph, 18a, 30b, 32a, está escrito más adelante todo esto. ¿Qué nos viene a enseñar? Dice la Gemara, no te voy a explicar qué nos viene a enseñar. En un caso que hizo shechita, esta persona, 2-3 veces enfrente de nosotros, y lo hizo perfecto. Entonces, y después viene y hace otra vez, no enfrente de nosotros. Uno hubiese pensado que ya que las primeras veces que así le hizo enfrente de nosotros la hizo bien, pues la que está haciendo también ahorita no enfrente de nosotros, la última que hizo no enfrente de nosotros también está bien, ya que la primera está bien, también otras están bien. Kamashmaran, que ya que no sabe la salahot, a pesar que las primeras que hizo enfrente de nosotros está bien, la que no hizo enfrente de nosotros, no puede, sospechamos de que no está bien y no se puede comer de esa carne. Eso es lo que nos va a enseñar Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Seguimos. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel hatabach. צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה, אמר יוסף אפנן המתנינא. רבי שמעון אומר אם שהה כדי ביקור, מה אליו כדי ביקור סימנים? אמר לאביי לא. הכי אמר רבי יוחנן כדי ביקור חכם, אם כן נתת דרכה לשיעורים, אלא כדי ביקור טבח חכם. Otra enseñanza que nos dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel es la siguiente. Un tabaj, un carnicero, o sea un shohet, es importante que al hacer la shejita, después de hacer la shejita, no nada más que haga la shejita y corte el esófago, la tráquea o la mayoría, en animales, suficiente que la mayoría de los dos. Sí, la mayoría de los dos. En Ofot, suficiente uno de ellos. Vamos a ver eso más adelante. Pero bueno, aquí estamos hablando de animales. Nos dice el nombre de Shmuel, cuando hace shejitá, no es suficiente que haga shejitá, sino tiene que ¿qué? Verificar que efectivamente cortó la mayoría de ambos simanim. Del cané, tráquea, y del veshet, que es el esófago. Tiene que verificar. Por eso uno cuando ve a shohet haciendo shejitá, después de que hace shejitá, siempre mete la mano allá, para verificar que está cortado los dos simanim, o su mayoría, por lo menos. Dice Rabbi Yosef, tengo una prueba a favor de lo que acaba de decir Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. ¿Por qué? Porque la Mishnah está adelante, en Daf Lamed Bet Amud Aleph 32a, está hablando sobre Sheiyá. Y nos dice Rabbi Shimon allá, en la Mishnah, que si hizo Sheiyá, o sea, si pausó, recuerden el episodio de pausar, ¿cuánto tiempo? Que dé bikur, el tiempo suficiente para una inspección. La shejitá está pesula. ¿Qué inspección está mencionando? Aparentemente se refiere a la inspección que se hace después de la shejitá para asegurar que se hizo. Sabemos que si hay una inspección, si se necesita verificar, los simanim, dice no, cuando dice inspección, dice Abayé, puede ser que no se refiere a los simanim, a la inspección de los simanim, porque puede ser que eso no se necesita, o sea, no podemos traer prueba ahí, sino se refiere a que debe bikur jajam, la inspección del jajam, que ¿qué? Lo que le tarda al jajam, llevarle el cuchillo al jajam para verificar que no esté pagum, ¿sí? Si la sheya, si pausó eso, es que está pasul. Dice la Brusuno, si depende en llevárselo al jajam y que verifiquen el cuchillo si está pagum o no, pues depende en cada caso. A veces tienes un jajam al lado, a veces el jajam vive allá, a veces vive más lejos. Entonces, en la tata de Rajal Shurim, diste una medida que no es exacta, depende del. Dice, no me refiero a dónde está el jajam, me refiero cuando el jajam se encuentra cuando se encuentra aquí, o sea, lo que tarda verificar el cuchillo de inmediato, ¿sí? Verificar el cuchillo nada más, que eso ya es algo fijo para todos, independientemente de donde esté el jajam. Entonces, si paró ese tiempo, si pausó ese tiempo, es que se invalida, pero no está hablando del bikur, de la inspección posterior. Entonces no tenemos prueba que existe una inspección posterior. No tenemos prueba, pero tampoco tenemos una pregunta, obviamente, ¿sí? Seguimos, Rabotai. Lo badak mai. Rabbi Eliezer ben Antignos, Mishun Rabbi Elazar ben Rabbi Yanai amar terefa ve'asura ve'achila bematnit atana nevela umetama be'masa. במאי כמפלאי בדרבונה, דאמר בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיבד עליך ומה נשחטה, הרי בחזקת יותר עד שיבד עליך ומה נטרפה. מר סבר בחזקת איסור קיימה והשתמתה היא, ומר סבר בחזקת איסור אמרינן בחזקת טומאה לא אמרינן. Rabotá, escuchen bien esto. Acabamos de decir otra vez, en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel, dijo que hay que verificar los simanim después de la shejita, o sea, hay que verificar que se cortaron los simanim, ambos, o la mayoría de ellos, después de la shejita. ¿Qué pasa si el shohet no verificó? No verificó. Y ahorita ya no se puede verificar, porque ya cortaron la cabeza, ya sacaron la cabeza y no se puede verificar más. ¿Qué hacemos? Dice la llamada Mahloket, presten atención. Rabbi Eliezer ben Antignos, en nombre de Rabbi Elazar ben Yanai, dice que si no verificó, el animal está terefá. Y por ende, ¿se puede comer o no se puede comer? No se puede comer. Pero si es terefá, la única prohibición es comer, pero no hay tumá. Nevelá tiene tumá también. Eso es terefá. Así dice Rabbi Elazar ben Antignos, en nombre de Rabbi Elazar ben Yanai, que está terefá, o sea que la única prohibición que es, ¿cuál es? Agilá. Sin embargo, hay una baraita que dice que se considera nevelá.
como si fuese que la shejitá estuvo mala, ¿sí? Y por lo tanto no solamente no se puede comer, sino también ¿qué? Tamé, tumat masá. Hay tumat masá. ¿Sí? ¿En qué discuten? ¿Cuál es la razón del mahloket? Dice la Gemara, te voy a explicar. Rabuna dice lo siguiente y a base de él discuten. A base de lo que él dice, discuten. Vamos a ver más lo que más adelante vamos a explicar un poco más el tema de Rabuna, lo que dice Rabuna. Pero Rabuna dice así: un animal, cuando está en vida, está en un estatus de prohibición. No se puede comer. Cuando se le va esa hazaká, esa presunción, ese estatus de prohibición, ese hezkat isur, cuando nos consta, tenemos pleno conocimiento que se le hizo una shejitá kesherá. Y por lo tanto, ¿sí? Si tenemos duda en su shejitá, si fue kasher o no fue kasher, mantenemos el estatus anterior de ¿qué? De hezkat isur, y no se puede permitir. Pero si ya se le hizo shejitá como debe ser, ¿sí? Entonces ya se le hizo shejitá ahorita que ya no tiene estatus de isur, pues ya no está en vida, ya no hay más sever minahai, ya se le hizo shejitá como debe ser, entonces ya es hezkat eter. Y después que ya está con una shejitá adecuada, salió un zafek. Entonces ahí decimos que se mantiene en estatus de eter, ¿sí? Hasta que sepamos si está taref o no está taref. Vamos a explicarlo eso más adelante. Pero básicamente lo que nos dice Rabuna es que siempre vamos según su status quo, su hazaká, su estatus anterior. A menos que nos consta que se cambió ese estatus, que se cambió ese estado. Así dice Rabuna. Entonces bien la Gemara explica, mira, el Taná de la Baraita opina que en el caso de un animal que se le hizo shejitá y no verificaste los simanim, ¿sí? Y por ende no sabes si la shejitá estuvo bien hecha, entonces ¿qué hacemos? Se mantiene su estatus anterior. ¿Cuál es su estatus anterior? Hezkat isur, de vida, ¿sí? Y por lo tanto, ya que decimos que está en estatus anterior de vida y ahorita está muerta, entonces un animal vivo que se murió, ¿qué estatus tiene? Nevelá. Entonces no se puede comer y también hay que tumá. Así opina esta baraita. Sin embargo, Rabbi Yanai, ¿sí? Opinaría, no obstante, cuando tenemos una duda en la shejitá, lo pasamos en el estatus anterior, pero en el estatus alágico, si está prohibido o permitido de comer. En hezkat isur. O sea, ¿por qué? Porque el estatus anterior que tenía, ¿cuál era el estatus anterior? Vida. Cuando vivía, ¿qué se podía? No se podía comer. Pero no había tumá. Había prohibición de comerla por haber minahai. Pero no había tumá. Entonces mantenemos el isur de consumo. Pero no mantenemos pero no decimos que está tamé. Por eso decimos que cuando tienes duda en la shejitá, porque no verificaste los simanim, está terefa. Muy bien. Y ahorita la Gemara a continuación. Sí está claro, ¿no? Está claro. A diferencia de, repito, la primera que mencionamos, a diferencia de la Baraita, que opina que está en estatus, la presunción en la hazaká es hezkat haim, o sea, está prohibida de comer porque estaba viva antes. Y Tajles ahorita la vemos muerta, entonces decimos que murió de una manera no kasher, entonces es nevela. Es la manera como es el mahloket entre ellos. La Gemara a continuación se enfoca ahorita en lo de Rabuna. Presten atención. Gufa, amar Rabuna. Behema becheya behezkat isur omedet ad sheivada lecha bema nishcheta. Nishcheta behezkat eter omedet ad sheivada lecha bema nitelfa. ולאמא נשחטה הותרה. הקמשמלן דאף על גב דאיתיה להתברא אותה כדבאי מיני רבי אבא מרבונה. בא זה ונטל בני מעיים מהו? נטל הלטנהו. אלא נקב בני מעיים מהו? נקב הקה חזינא דהו דנקבינה דהו הקה חזינא דהו נקבינו. אלא נטלן ויחזירן כשהם נקובין מהו? מחיישינן שמא במקום נקב נקב או לא? אמר לי אין חוששים שמא במקום נקב נקב. Rabotay, presten atención. La Gemara cita nuevamente lo que dice Rabuna, y lo repito. Rabuna dijo así: un animal, cuando está en vida, ¿qué estatus tiene? ¿Qué hazaká tiene? Hezkat isur. No se puede comer. Eber minahai. Muy bien. ¿Cuándo se le va ese hezkat isur? Cuando nos consta, yediá, que se hizo la shejitá. ¿Con qué se hizo la shejitá? O sea, que se hizo una shejitá como debe ser. Una vez se hizo la shejitá como debe ser, ya no tiene más hezkat isur, sino hezkat ¿qué? Heter. Hasta que nos conste que tiene una terefa. Bien, la Gemara dice un segundo. La Gemara entiende en este momento que cuando Rabuna dice en esa segunda parte que nishchetá behezkat heter yomedet, es cuando la shejitá estuvo perfecta.
Entonces ya cambia Hezkateter. Si la shejitá estuvo perfecta, no cambia Hezkateter. Está muteret. Hazaká o no hazaká aplica. Cuando tienes una duda, Hezkateter, Hezkatisur, que esto, que lo otro. ¿Sí? Pero si la shejitá se hizo bien, no está en Hezkateter, está muteret. Entonces debería decir Rabuná que Nishjeta, mutra, queda permitida. ¿Qué es que esa palabra Hezkateter? No tienes que llegar a Hazakot. Hazaká es presunción. No tienes que llegar a estatus. El estatus de estatus si la shejitá fue bien, ya se está bien. Dice la Gemara, no te voy a explicar. El hitush de Rabuna es que si se le hizo shejitá, a pesar que desarrolló un problema en el animal, que este problema nos trae una duda, si es terefa o no, como vamos a ver más adelante, aún así está muteret. Por eso dice Hezkateter. O sea, se hizo la shejitá, a pesar que después vino una reuta, que es una reuta, un problema, algo que te dice, mira, aquí hay una duda, algo raro. Entonces tienes un problema acá. Entonces, por eso decimos, como se hizo la shejitá, Hezkateter. Por eso usamos la palabra Hezkateter. ¿Y cuál es ese caso? ¿Cuál es esa reuta que vino? Dice la Gemara, te voy a explicar, como le dijo Rabbi Abba, como le preguntó Rabbi Abba a Rabuna. ¿Qué pasa si vino un lobo y agarró y se escapó con los intestinos delgados del animal? Se le hizo shejitá a un animal como debe ser. Y después, antes de que uno verifique si está terefa o no, las partes internas, entre ellas el intestino delgado, vino un lobo y se llevó el intestino delgado. ¿Qué hacemos? Dice la Gemara, en este caso sospechamos que el animal estaba terefá y no pudimos verificarlo, ¿sí? Pero antes de eso la Gemara dice, ¿cómo? En este caso, ¿sí? Si ya se llevó el intestino delgado del lobo, ¿sí? Eso no se puede verificar. Entonces, si no se puede verificar, no tenemos ninguna reuta. Reuta es cuando vemos que hay un problema, hay algo que tenemos. Pero si ya se lo llevó y no vimos nada, entonces listo, no sabemos qué está pasando, pero no tenemos reuta. Reuta es cuando vemos algo que hay un problema ya. Vemos algo que nos está trayendo una duda. Aquí no estamos viendo nada, entonces no puede hacer caso. Dice la mano, el caso es cuando vino un lobo y perforó los intestinos delgados, pero no se lo llevó, ¿sí? Y eso ya lo vemos. Dice la Gemara por un segundo, pero si tú estás viendo de que el lobo lo perforó, ¿sí? Entonces no es una reuta, porque estás viendo que el que le hizo el hueco, ¿quién fue? El lobo. Por eso la Gemara vuelve y arregla. La duda que tenía Rabbi Abba es cuando el Ben Meaim, cuando el lobo vino y lo agarró los intestinos con sus dientes, ¿sí? Con sus dientes. Y no sabemos si él perforó o no. Lo agarró con sus dientes y lo regresó con sus dientes, y cuando lo regresó vimos que unos huecos. Entonces, ahorita el problema aquí no sabemos es si puede ser que él metió sus dientes en unos huecos que ya estaban antes. Entonces no los perforó él, entonces ya estaba terefa. O puede ser que él fue el que hizo los huecos y por ende no es terefa, porque él fue el que los hizo. Ese es el problema que tenemos aquí. Entonces la shejitá se hizo que... esa es la pregunta que le hizo, que le hace Rabbi Abba a Rabuna. Él responde Rabuna. En este caso no sospechamos que el lobo mordió con sus dientes en algo que ya estaba antes, en un hueco que ya estaba antes. ¿Sí? Si no decimos que el hueco, ¿quién lo hizo? El lobo. Y por lo ende la carne va a estar, no terefa, va a estar kasher. ¿Sí? Y eso es lo que se refiere a Rabuna cuando dice lo que dice. La shejitá se hizo perfecto. Entonces entonces tiene Hezkateter. ¿Cómo Hezkateter? Está muteret. No, estamos en un hueco. Se hizo la shejitá bien y después encontramos este problema, un hueco que no lo encontramos sin nada, que un lobo lo había agarrado y tenemos una reuta, no sabemos si es el lobo o no. Hezkateter, decimos, ¿sabes qué? Ya que tenía la shejitá bien, lo mantenemos en el estatus de eter. ¿De qué? O sea, de que está kasher. Seguimos. Eiti ve'erat tzipor amenaker v'te'ena ve'achbar amenaker ba'avatechim choshishim shema minkom nekev nakav. Amar le mika me da mi tisura le sakanta sakanashani. Ahí en la Gemara hay pregunta en contra. Rabbi Abba le pregunta a Rabuna de una baraita. Escuchen bien. Un segundo. Sí. Le pregunta Rabbi Abba a Rabuna así. Otra vez, Rabuna, ¿qué dijo? No sospechamos que el lobo mordió en unos huecos que ya existían antes. Si no son nuevos huecos. Dice la Gemara, no me cuadra, una baraita. Porque hay una baraita que dice, ¿qué pasa si una persona ve un pájaro picoteando un higo? O un ratón perforando una abatijim, ¿cómo se dice abatijim? ¿Sandía? ¿Patilla? ¿Cómo se dice? Ok, sandía. Y después, ¿qué tenemos en la patilla y en el higo? ¿Qué vemos? No, ¿qué tenemos? ¿Qué vemos? Huecos. ¿Sí? Ahora, ese hueco, no sabemos si lo hizo el pájaro
en el higo o el ratón en las sandías. Puede ser que vino antes un hueco que se hizo de otro animal, de una serpiente venenosa, ¿sí? Que vino a comer las frutas y cuando vino a comer echó ¿qué? Echó veneno, ¿sí? Entonces la pregunta es si podemos comer estas frutas o no. Dice la Baraitá, sospechamos que ese hueco no lo hizo el pájaro o el ratón, sino sospechamos que ¿quién hizo el hueco? Que el hueco ya estaba antes. ¿Quién? Una serpiente, y ellos picotearon en un hueco ya existente, ¿sí? Y por ende no puedes comer esa fruta, porque puede ser que lo haya hecho, como es un hueco existente de una serpiente, es peligroso, sacarán de fashot. ¿Sí? Vemos en la Baraitá que si sospechamos, Shema Bimkom Nekev Nakab, si sospechamos que lo que picoteó el pájaro o la serpiente fue en un hueco ya existente. O sea, como tú me dices que aquí, en el caso nuestro, no sospechamos que el lobo metió sus dientes en un... No sospechamos que el hueco en un hueco preexistente. Así le preguntó Rabiaba a Rabuna. Responde Rabuna, ¿cómo? ¿Estás comparando Isur con Sakaná? Sakaná es diferente, ¿sí? Terefá, efectivamente, Terefá, que es Isur, no sospechamos. Tenemos Hazaká, no sospechamos que Shema Mikom Nekem Nakab. Y decimos que está Vejezkateter y se puede comer. Pero en Nafashot, Sakarán de Fashot, peligro de vida, yo no me meto en esto. Y es jamur, es mucho más jamur. Y por eso sospechamos que Shema Mikom Nekem Nakab, que sí había un hueco preexistente ahí de una serpiente que tenía veneno y por eso no se puede comer esas frutas, ni el higo ni la sandía. Así responde Rabuna. Amale Raba, Maishna Safek Sakanta le Jumbra, Safek Isuranami le Jumbra. Amale Abaye Veloshani Ben Isurale Sakanta. Veailu Safek Tuma Bershutarabim Safek Otor, Veilu Safek Maim Gulim, Asurim. Amarle a Tamil Getagimir el Amisotá. Masotá Bershut Hayahid, Aftuma Bershut Hayahid. Ok. Expliquemos esta parte. Viene Raba y le pregunta a Rabuna, un segundo. ¿Qué me acabas de decir tú, Rabuna? ¿Que es diferente Isur a qué? Es diferente Isur a Sakaná. Dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque Safek Sakaná, ¿cuál es la halajá? Lejumbra. Somos estrictos y nos cuidamos todo. Y Safek Isur Doraitá también, ¿qué? Safek Doraitá, Lejumbra. Entonces, ¿por qué de la misma manera que allá hacemos Lejumbra decimos no comas porque Shema Mikom Nekev Nakab? También aquí deberíamos decir Shema Mikom Nekev Nakab y debería estar Taref. Pues sospechar Taref. Así le pregunta Raba a Rabuna. Le responde a Vaya Raba. ¿Cómo? Claro que hay diferencia entre Isur y Sakanta. ¿Cuál es mi prueba? Cuando tengo un Safek Tuma en Reshut Arabim. Safek Tuma en Reshut Arabim. ¿Cuál es la halajá? Safek Tuma es Isur, es un tipo de Isur, ¿sí? Tameo Taor, ¿sí? Safek Tuma, cuando es en Reshut Arabim, ¿qué decimos? Sefekó Tahor. A diferencia, si tenemos Safek sobre una Safek Maimegulim, o sea, cuando hay unas aguas que se quedaron, ¿qué? Descubiertas, destapadas durante la noche, y tenemos duda si una serpiente tomó, tenemos duda, ¿qué decimos? No es seguro que tomó, probablemente no lo tomó inclusive, pero tenemos duda, ¿qué decimos ahí? ¿Qué? Lejumbra. Y decimos que está sur. Dice la Gemara, vemos que en Safek Sakaná vamos Lejumbra, y en Safek Tuma, que es un tipo de Isur, cuando es en Reshut Arabim, vamos de Kulá. Entonces, ¿cómo? Así le responde a Valle con una contrapregunta a Raba. Le dice a Raba, no. Te voy a explicar la prueba de Raba, o sea, Raba tumba la prueba que acaba de traer a Valle, ¿sí? Le dice Raba a Valle, te voy a explicar. Safek Tuma Bershut Arabim, la razón de que está Taur es una Gezrat Katuv. Se aprende de Sotá, ¿sí? Una mujer que su esposo la advirtió, no te vayas a encerrar con fulanito. Y ella procedió a encerrarse con él, ¿sí? Ahí decimos que tiene que tomar las aguas y todo. ¿Tenemos seguridad que ella tuvo relaciones con otro hombre? No, se encerró con él, tenemos duda. Pero esa fe que es en que en Reshut Yahid o Reshut Arabim, Reshut Yahid se encerró en un lugar privado. Donde uno se encierra con una mujer para hacer algo pecado, en un lugar privado, ¿sí? Entonces, de ahí aprendemos que la manera que se fue en Reshut Yahid y ahí decimos Lejumbra, decimos mira que tome y somos fuertes con ella, ahí decimos Lejumbra. Pero cuando es Reshut Arabim, Gezrat Katuv, ¿qué es qué? Les Lekula. Pero es un tema de que Gezrat Katuv le aquel. Pero no podemos aprender de ahí para otros lados. Yadrapa. El hecho que en Safek Tuma Bershut Yahid decimos que es Mahmerim. Entonces vemos que en cualquier Safek Isur, Mahmerim. Se vuelve la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Safek Sakaná y Safek Isur? En ambos somos Lejumbra. Entonces de la misma manera que en Safek Sakaná tú me dices Lejumbra y decimos Shema Mikom Nekev Nakab y no comas esa fruta porque no va a ser que había un hueco preexistente de una serpiente, pues también deberíamos decir eso en Terefot.
¿Sí? ¿En qué? En el lobo. ¿Sí? Y decir que Shevin Komne Kenakav, que puede ser que él no perforó, sino ya estaba perforado desde antes de Tataref. ¿Sí? Dice la Gemara, Mati Roshimi, Sheretz befi Hulda, וחולדה מהלכת על גבי כיכרות של תרומה. ספק נגע, ספק לא נגע, ספק אותו, ואילו ספק מים מגולים, אסורים. התמנה מהלכת הגמיר אלא מסותה, מסותה דבר שיש בו דעת להישאל, אף הכנה מדבר שיש בו דעת להישאל. Dice Rav Shimi, le pregunta Rav Shimi a Rabba, ¿sí? Le pregunta Rav Shimi a Rabba. Y a través de preguntarle en contra de Rabba, pues básicamente trae prueba a favor de quién? De Rabuna. Otra vez, para tenerlo claro. Rabuna que dijo que ¿qué? Que tenemos que leachmir más en Safek Sakaná que en Safek Isur. Y Rabba dijo, no, ambos son Safek Lejumbra. ¿Sí? Así le preguntó Rabba a Rabuna. Viene Rav Shimi y demuestra una baraitá que demuestra prueba a favor de Rabuna que en Safek Sakaná somos más majerim y por ende pregunta en contra de Rabba que dice que es igual. La baraitá dice lo siguiente. Sheretz, ¿qué es un sheretz? Aquí se refiere a un sheretz, un reptil, uno de los 8 reptiles. No se llama reptiles, tiene otro nombre. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en eso. Porque no todos son reptiles, creo. Pero bueno, un sheretz de los Shmona Sheratzim que está muerto y por ende impurifica. Que está en la boca de una juldá, de una comadreja. Y la comadreja está muy bonito, así pasando encima de unos panes de teruma. Está pasando encima de unos panes de teruma. ¿Sí? Y tenemos duda si el sheretz met que está en la boca de la comadreja tocó el pan de terumá o no mientras que estaba pasando encima. Sabemos que la comadreja pasó encima de los panes, pero no estamos seguros si el sheretz que estaba en la boca de la comadreja tocó los panes. Safek naga, safek lo naga. ¿Qué decimos? ¿Taor o no taor? Taor. A pesar que están los panes en ¿dónde? En Reshut Harabim o en Reshut Yahid. ¿Sí? Sabemos que en safek, a pesar que Tumá y Sur, vamos que Leakel. Y cuando es Safek Mai Megulim, unas aguas que quedaron abiertas, y tenemos dudas si una serpiente tomó en la noche o no, ¿qué decimos? Asur. Vemos entonces que Safek y Sur, que Safek Sakana es más Hamur que Safek y Sur. Entonces aquí tenemos una prueba a favor de Rabuna y pregunta en contra de Rabba que las quiere igualar. Sin embargo, le respondo a la hermana, no, ahí es diferente. Porque también es una que es de la Takatú. ¿Por qué está ahora ahí en el tema de cuando tenemos dudas si un sheretz tocó el pan o no? ¿Por qué decimos que es lekula? A pesar que es reshut yahid, porque lo aprendemos, Tumá siempre lo aprendemos de qué? De sotá. Y sotá, una de las condiciones es que, como dijimos, reshut yahid. Pero otra condición es que de quien tenemos duda, pues, ¿quién es? La mujer. Es un ente que uno puede preguntarle. Y ella sabe qué pasó. Ahí es cuando decimos, cuando es en reshut yahid y se cumple que yesh badat lishael, que podemos, tiene dat, ahí decimos que vamos lejumbra. Pero aquí, en el caso de la comadreja, con el sheretz está muerto. Y también no tiene dat, ¿sí? O sea, aunque sea reshut yahid, no cumple la segunda condición. Por eso es que, ¿qué? Porque es de la takatú, por eso es que está ahora, porque falta la segunda condición. Pero en cualquier otro safek y sur, vamos lejumbra. Entonces sí, podría estar parejo e igualado. Rabashé ahorita trata de traer una baraitá para traer prueba de ella, de la baraitá, a favor de Rabuná. ¿Que qué? Que somos más, que debemos ser más mahmirim, más estrictos en Safek Sakaná, a relación Safek Isur. Amar Rabashé. Tashema, Tzelojit, Sheinicha Megula, Uba Umetza Mechusa, Temea. שאני אומר אדם תמה נכנס לשם וחיסה. escuchen bien, הניחה מכוסה, ובה הומצאה מגולה, אם יכולה חולדה לשתות ממנה או נחש לדברי רבן גמליאל, או שירד בה טל בלילה פסולה. ואמר רבי יהושע בן לוי, מה טעם? מפני שדרכם שרצים לגלות ואין דרכם לכסות. אינמי, טעמה דהניחה מגולה ובה מצאה מכוסה ובה מצאה מגולה. המצאה כמה שהניחה, לא טומאה איכה ולא פסולה איכה. ואילו ספק מים מגולים אסורים, שמע מינך מינא סכנת מאיסורא שמע מינא. Vamos a seguir un poco más todavía. Dice Rabashé, mira, te voy a traer una prueba, una varita. Y esta prueba sí es contundente a favor de Rabuná, que somos más mahmirim, más estrictos, más sospechosos en Sakaná que en Isur. Dice Rabashé, mira, escuchen esta varita. Tzelojit, ¿qué es Tzelojit? Un frasco de agua. Pero de agua de Maim Haim, ¿qué es Maim Haim? Aguas vivas, de manantial. Que la llenamos con aguas vivas, ¿para qué? Para traerlas, para usarlas para Adumá, para el Bet HaMikdash, para mezclarlas con las cenizas de para Adumá y poder aplicárselas ¿a quién?
a un tmemet. Muy bien. ¿Qué pasa si uno la dejó descubierta en un lugar? La dejó descubierta. Y después de un tiempo viene y la encuentra. ¿Cómo la encuentra? Cubierta, tapada. ¿Sí? O sea, que más que una persona vino, parece que una persona vino y lo tapó. Tamé. Decimos que es tamé porque sospechamos que la persona, seguramente vino una persona a taparlo, y sospechamos que la persona que vino a taparlo era una persona tamé, y lo tocó, obviamente lo tocó, puso la tapa. Y se invalidaron, se purificaron las aguas, se invalidaron para hacer ¿qué? Mehatat, de paraduma. Primer caso, la varita. Segundo caso es, ¿qué pasa un caso al revés? Un frasco de Mayim Haim lo dejé tapado. Lo dejaron tapado en un lugar, cubierto. Y después un tiempo viene y ¿qué? Y lo encuentra destapado. Ahorita en este caso no es mistaper que una persona vino y lo destapó. ¿Sí? No es mistaper, la persona no viene y destapa. Cuando tú ves algo tapado, no lo destapas. Al revés, si uno ve algo destapado, a veces lo tapa. Pero cuando está tapado no lo tiene por qué destapar. Entonces en este caso no es mistaper que otra persona vino y lo destapó. Entonces no tenemos por qué sospechar de que una persona lo tocó. Pero por otro lado no tenemos la tapa. Estaba la tapa y ahorita no está. ¿Qué hacemos en este caso? En este segundo caso, dice la varita, mira, depende. Si una comadreja alcanza a la tapa y podría beber de eso, ¿sí? O una serpiente alcanza y podría beber de eso, según Rabban Gamliel, que en Masejet Pará, que dice que una serpiente que toma invalida. Entonces otra vez, si una comadreja alcanza y por ende si tomó la invalida, sospechamos que sí, o una serpiente según Rabban Gamliel tomó la invalida, o que hay safek, hay sospecha, hay posibilidad que le cayó rocío durante la noche, cuando estaba destapado, y cuando es rocío ya no es Mayim Haim, entonces la invalida. En esos casos decimos que este frasquito queda ¿qué? Pasul. Pero no va a estar ¿qué? Tamé. Muy bien, está pasul, pero no está tamé. Viene Rabbi Yoshua ben Levi, así dice la baraita. Viene Rabbi Yoshua ben Levi y dice sobre esta baraita lo siguiente. ¿Por qué en este último caso, cuando dejó que el frasco tapado y lo encontró descubierto, ¿sí? No sospechamos que una persona vino y ¿qué? Y lo destapó. Y por ende no solamente va a estar pasul, sino también va a estar ¿qué? Tamé. Como sospechamos en el primer caso, que la persona, en el primer caso que es al revés, que sospechamos que la persona tapó. Porque aquí tampoco no sospechamos que la persona destapó. Así pregunta el Yoshua ben Levi. Y dice la hermana, no te voy a explicar. Porque la razón es porque los sheratzim, ¿sí? ¿Qué son los sheratzim? Los animales, ¿sí? Los animales terrestres, todos estos animalitos, ¿sí? Su derech, ¿cómo es su naturaleza? Es siempre que tumbar, destapar. Y no hay naturaleza para qué? Para tapar. Entonces, en el primer caso, cuando el frasco estaba ¿qué? Destapado y lo encontró tapado, no puede ser que fuera un sheratzim. Por eso decimos que fue seguramente una persona, y por eso decimos que puede ser que la persona estaba tamé y por ende el frasco está safek tamé. A diferencia de la seifa, el segundo caso, que es al revés, el frasco estaba ¿qué? Tapado y lo encontraron destapado, ya que los sheratzim, que es lo que más hay por esas zonas, ahí sí normalmente mueven cosas y destapan, ¿sí? Entonces decimos que ¿qué? Decimos que seguramente fue un sheretz que lo destapó. Y también como un sexeca, y también si fue una persona, puede ser que estaba ¿qué? Puede ser que estaba tahor. Entonces vamos según el rob, según la mayoría de las posibilidades de taher, ¿sí? Y no sospechamos, no tenemos por qué sospechar en un último caso que una persona lo destapó y estaba también ¿qué? Tamé. Otra cosa que tenemos que decir de la baraita, así explica la Rabbi Yoshua ben Levi. Ahorita bien la Gemara dice, otra cosa que tenemos que decir de la baraita es lo siguiente. Mashma, que únicamente en esos dos casos, primero y segundo. ¿Cuál es el primero? Cuando lo dejó destapado y lo encontró tapado, o lo dejó tapado y lo encontró destapado. Ahí es que sospechamos que lo tocó una persona también en el primer caso y por ende también está tapado. Sospechamos que un animal fue el que lo tocó y por ende está, no también, pero va a estar ¿qué? Va a estar pasul. Mashma, que si la persona dejó este frasco y lo encontró como lo dejó, o sea, por decir, lo dejó ¿qué? Destapado y lo encontró destapado, no sospechamos ni que un tamé lo tocó, ni que un animal tomó de él. Y por ende, el agua va a estar ¿qué? Kasher, no va a estar ni tamé ni pasul. Y por otro lado, si tenemos safek mai megulin, si dejamos un agua destapada durante la noche y no sabemos qué pasó si tomó una serpiente venenosa o no tomó una serpiente, ¿qué decimos?
Asurín. Pero un segundo, está en el mismo estatus. Lo dejaste abierto, lo encontraste abierto, está igual. Aún así decimos que ¿qué? Asur. Dice la Gemara, vemos claramente que aún así está Asur por Sakaná. Dice, vemos que cuando está todo en el mismo estatus, o sea, lo dejamos y lo encontramos en la misma situación, en Sakaná decimos, no vayas a tomar, puede ser que algo pasó ahí. Y en Isur decimos, adelante, usa esa agua para Mepará. Úsalo, ¿por qué? Porque no sospechamos que alguien lo tocó, que una persona también lo tocó. No tenemos por qué sospechar que un animal lo tocó. Vemos que somos más Mekilim en Safek. Isur, a relación Safek Sakaná, que en Safek Sakaná somos más Mahmirim. Y efectivamente la Gemara dice, Shema Miná, aquí hay una prueba contundente de esta baraita, que Sakanta Jamira Midisura, que somos más sospechosos en Sakaná que en Isur, como dijo Rabuná, y no como quiso decir Raba, que igualamos y siempre vamos Leachmir. Sigamos un poco más. Ya que hablamos de aguas descubiertas, la Gemara trae otro tema de esto. Tnan hatam, shelosham ashkin asurim mishum gilui, maim veyain vechalab, kama yishu veyu asurim, כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה, וכמה מקום קרוב. אמר רבי יצחק בן רבי יהודה, כדי שיצא מתחת אוזן כלי וישתה. ישתה הכחזילה, אלא ישתה ויחזור לחורו. Y vamos a acabar aquí para hoy. La Gemara trae una Mishnah en Masejet Terumot, Perek Het, Mishnah Daled, ¿sí? Que nos habla de Maim Megulim, de aguas descubiertas, que no se pueden beber por Sakaná. Dice la Mishnah ya, 3 tipos de líquidos son los que están prohibidos cuando quedaron descubiertos. ¿Cuáles? Agua, vino y leche, ¿sí? Ahí sospechamos, si lo dejaste descubierto, que una serpiente vino, una serpiente venenosa. Cuando decimos serpiente aquí, serpiente venenosa vino, y tomó y dejó veneno, y por eso por Sakaná no vayas a tomar. Pero los otros líquidos, ¿sí? No tenemos que sospechar. ¿Por qué? Porque el nahash normalmente no, las serpientes normalmente no toman otros líquidos que no son estos. A menos que lo vimos. Si lo vimos tomando, y obviamente está prohibido tomar de eso, ¿sí? Así nos dice la Mishnah ya. Sigue diciendo la Mishnah, ¿y cuánto tiempo es el mínimo de tiempo que tienes que dejarlo disponible? ¿Cuánto tiempo es que tienes que dejar? ¿Cuánto es el mínimo de tiempo que en ese tiempo puede pasar que una serpiente vino y sospechó y tomó y sospechemos que haya veneno ahí? Es el tiempo que toma en que salga el sheretz, la serpiente, de un lugar cercano y beba de eso. ¿Cuánto tiempo toma eso? 5 segundos, digamos. Otra vez, ¿cuál es el tiempo? El tiempo que salga de un lugar cercano y la serpiente beba. Digamos, son 5 segundos. Si dejaste esos 5 segundos, ahí sospechamos, ¿sí? Dice la Gemara, ¿y cuánto? Bueno, ¿qué es un lugar cercano? La Gemara sigue diciendo. Lugar cercano, ¿sí? ¿Qué es lugar cercano? Dice la Yitzhak ben Rabbi Yehuda. Eso es lo que está escrito en la Mishnah. Lugar cercano. ¿Qué es lugar cercano? Dice la Yitzhak ben Rabbi Yehuda. El lugar cercano se refiere a el lugar debajo del asa del recipiente. O sea, que lo que le toma a la serpiente salir debajo del asa del recipiente, tomar ese tiempo, digamos 2 segundos, estoy poniendo ejemplo para hacer más fácil, 3 segundos salir de ese lugar, tomar 2 segundos, 5 segundos lo dejaste, ya en eso ya está ya sospechamos de que la serpiente tomó y está prohibido tomar. Dice la Gemara, pero un segundo, si tu tiempo es exacto lo que le tarda salir de su hueco y tomar, o sea, no tomamos en cuenta lo que le tarda regresar, ¿no? Nada más que lo que le tarda salir y tomar. Entonces, si lo dejaste nada más 5 segundos, ¿por qué va a estar prohibido? Si lo dejaste 5 segundos, deberías de ver cómo está. ¿Cuál es tu sospecha? Que esos 5 segundos justo que salió y tomó. Pero tú tienes que verlo regresando todavía. Tienes que verlo regresando. Si no lo ves regresando, debería estar ¿qué? Permitido. Dice la Gemara, no. Corrijo, dice la Gemara, lo que le tarda salir de su hueco, tomar y regresar. Porque, digamos, 7 segundos, ¿sí? Según el ejemplo que dimos. Porque si es nada más, repito la lógica que hay detrás, si es nada más lo que le tarda salir y tomar y beber, pues digamos que esos 5 segundos no puede estar prohibido. Porque si yo llegué justo 5 segundos estuve fuera y yo no vi que se estaba regresando la serpiente a su lugar, significa que nunca salió. Porque tenía que ver eso. Entonces por eso dicen, no es lo que le tarda salir. No es ese tiempo corto que le tarda salir y tomar y beber, sino salir, beber, o sea, tomar, y después entrar, un poco más de tiempo. Entonces, cuando me fui por todo ese tiempo, no tengo por qué ver la serpiente, y puede ser que en ese tiempo justo se pasó que salió, bebió y regresó. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.